pastor sea un maestro. Pero eso es lo primero que debe aspirar, porque ese es el corazón de un discípulo. Ese es el corazón de un discípulo. Entonces, cobertura no es. ¿Qué no es cobertura? No es decir, yo quiero que sea mi cobertura para que me dé consejería. Eso no es cobertura. O sea, voy a buscar una cobertura para que cuando tenga problemas me aconseje. Eso no es cobertura. Los discípulos no iban con Jesús, hermano, para pedirle consejo. Iban a servirle, a estar a su servicio. Tampoco es para recibir apoyo económico de alguna denominación y me manden apoyo para construir, para comprar aparatos. La cobertura no es apoyo económico. La cobertura no es, hermanos, para poner un rubro religioso afuera del edificio como eslogan, para que vean que estamos, ¿verdad?, bajo una cobertura y nos llamamos igual que aquella iglesia grandota. Eso no es cobertura. La cobertura no es para que digan, oh, es que el apóstol aquel, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, se llama fulano de tal, y para que vean que yo estoy bajo la cobertura del apóstol, cuando ni siquiera lo conocen. Eso no es cobertura, hermano. Esa es una mal llamada término cobertura espiritual, que de cobertura no tiene nada, menos de la línea de autoridad espiritual. Josué, como ministro de Moisés por 40 años. ¿Cuánto tiempo le sirvió sirviendo Josué a Moisés? 40 años nomás de su vida. 40 años. A veces queremos durar 3 meses. Voy a ir con el pastor fulano, voy a estar 3 meses en tu casa. Ya. Y con 3 meses. Tenía que ser un milagro eso, para poderle dar todo lo que a veces han sido 40 años, hermano. Por 40 años le sirvió a Moisés, pero recibió en su espíritu habilidades espirituales de Moisés al poner sus manos sobre él, porque era un verdadero discípulo, porque era un verdadero servidor, porque era un verdadero asistente, porque era un verdadero ayudante. Para que se pueda dar una verdadera cobertura real, espiritual, y que sea eficiente, como lo vimos cuando el Señor Jesús los mandó a los 12, cuando mandó a los 70, aún sin ser llenos del Espíritu Santo, solamente con la autoridad de su palabra, el convertido. Y vuelvo a recalcar esto, el convertido. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver para que sea un buen discípulo? Que esté convertido. Porque hay muchos que se arrepienten, pero no se convierten, hermano. Se arrepintió porque robó, va a la iglesia, llora, ora por él. Y digo robar por decir algo de somer y bienito. Llora, pastor, me robé las gallinas de la vecina. Llora. Lo bautizamos. Y después va y se roba un carro. Y vuelve a regresar llorando. Se la pasa de arrepentimiento en arrepentimiento, pero de conversión no tienen nada. Voy a decir algo con todo respeto, hermano, ¿verdad? Ya, los jóvenes se juntan con una, se juntan con otra, tienen un hijo allá, tienen un hijo acá, se vuelven a juntar, tienen 2, 3 chamacos por ahí y quieren servir a Dios, cuando ni siquiera están convertidos. Ya los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay unos que bautizan
Es lamentable. Y no entendamos lo que es la conversión. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. No solamente arrepentirse, también que se conviertan. Y después de eso, si tiene buen testimonio, vamos a pensar si puede ser un buen discípulo. Se puede, porque hay características, hay cosas que tiene que tener para un buen testimonio. ¿Usted cree que nomás porque no diga, Señor, ya usa a mi hermano, ¿verdad? Para evangelista, mira cómo habla? ¿Usted cree que Dios va a agarrar de nosotros y nos va a poner así nomás porque nosotros queramos? No, tiene que haber una línea de autoridad divina. Hay tantas ideas equivocadas de lo que es cobertura ministerial. Dios no va a quebrantar su palabra. Solo nosotros porque no queramos ser como los demás. Dios no va a quebrantar su palabra, ni va a quebrantar su línea de autoridad. Nosotros porque pensemos diferente. Ya todos quieren ser diferentes. Todos quieren ser diferentes. Quieren tener, ¿cómo le llaman en la actualidad? Quieren ser únicos. No se quieren parecer a nada. Dice uno, yo quiero levantar una iglesia, pero no, que no sea como la del pastor. Algo individual. Quiero ser único. No, yo no quiero ser como aquellos hermanos, ni quiero ser como los otros hermanos. Yo no sé dónde sacan esas ideas. Pero si el hermano no quiere ser como la congregación de donde salió, desde ahí ya está mal. Claro que no debemos imitar, como dijo el apóstol, imitando la buena conducta de nuestros pastores. Pero existe algo, hermano, esa influencia espiritual que debemos de recibir de nuestros pastores. Yo a los 21 años fui un pastor y miré, el pastor tenía todo bien organizado en su iglesia, todo. Él estaba sentado, ya toda la actividad se desarrollaba, nadie corría como hormigas, todos ya sabían qué hacer. Yo tenía 21 años y conocí al pastor Blas Roja. Caray, esta capacidad que tiene este hombre. No era un buen predicador, pero la capacidad que tenía para organizar las actividades. Y a mí me llamó la atención. Quizás a otros le llame la atención otra cosa. Nuestro pastor Manuel, ¿verdad? Cómo expone la palabra, cómo, hermanos, habla, traza la palabra de nuestro pastor Gamaliel, hermano, caray. Argumentos, como Dios puso, ¿verdad? En nuestro pastor Daniel, cómo expone la palabra del Señor, de nuestros hermanos predicadores, ¿verdad? Que no puedo mencionarlos a todos, ¿verdad? Pero algo ellos tienen para usted. En lo que Dios vaya moviendo en su corazón, entonces Dios va a ver primeramente nuestra conducta personal y luego va a ver si tenemos un corazón de discípulo. Y usted algo le va a llamar la atención de los ministerios, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros. La Biblia nunca habla del apóstol, del profeta, del evangelista, de los maestros. No, siempre habla de los apóstoles, de los profetas, edificados sobre el fundamento de apóstoles en plural, de los profetas. Pablo y Silas eran apóstoles, andaban juntos, no se peleaban. Pero Dios había puesto en sus espíritus para bendecir la iglesia de Dios. Entonces no debemos de tener un apóstol, debemos de tener apóstoles, así dice la Biblia. Debemos de tener profetas, debemos de tener maestros, debemos de tener pastores y debemos de tener evangelistas en término plural, para que Dios, hermanos, agarre de ellos y los ponga en nuestro espíritu.
Y esas habilidades se van a transmitir cuando hay un verdadero corazón de discípulo. Disculpen que le esté recalcando esto. Estos 5 ministerios que Dios ha puesto en término plural. Moisés tuvo un Josué, Elías tuvo un Eliseo, Pablo tuvo un Timoteo, el Señor Jesús tuvo a los 12 apóstoles. ¿Sí se entiende esta frase? ¿Quiénes realmente de los de aquí, de la audiencia? Pónganse de pie todos los pastores. Todos los pastores. Ahí están estos líderes, hermanos. Indiscutiblemente Dios ha puesto algo en ellos. Probablemente la cualidad que tenga tu pastor no sea la que Dios está poniendo en tu corazón, pero hay más pastores, hay profetas entre nosotros. Aleluya. Hay maestros de la palabra. Y cuando tú vengas delante del Señor y hayas servido en tu comunidad, hayas servido en tu grupo, hermanos, con un corazón de discípulo, y pongan ellos sus manos sobre ti, ellos van a tomar del espíritu adecuado que tienen ellos y van a poner sobre ti. No vas a agarrar de aquel pastor que ni siquiera te conoce. No, a tomar de ellos, aún de sus esposas. Pónganse de pie las esposas de los hermanos. Son mujeres, hermanos, que Dios usa. Y todavía hay más líderes aquí, hermanos, con un espíritu. Aleluya. Usted no espere de aquellos que ni siquiera lo conocen. Debemos de esperar de estos que están entre nosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Tenemos un gran compromiso con todo el pueblo de Dios. Y es transmitirles. Pero primero tenemos que formarlos como los discípulos. Tome su asiento, por favor, hermano. Mientras tengamos más en el equipo ministerial de los 5 ministerios, ¿verdad? Como dice Hechos 4:14, al enterarse de esto los apóstoles Bernabé y Pablo, miren que está escrito en plural, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios 3:5, ese ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha declarado por el Espíritu, revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, a mí se me hace una gran responsabilidad el trabajo del ministerio. Es cierto, tenemos que trabajar para evangelizar. Las personas que están perdidas afuera necesitan oír la palabra de Dios, pero por hombres y mujeres que estén comprometidos para que esa palabra salga a través de ustedes y llegue al corazón de las personas limpia. Amén. Y todavía comprometidos en el nivel de discípulos para que esa palabra que Dios pone en nosotros salga con poder y con habilidades que Dios quiere repartir a todos. Espero que se esté entendiendo eso, que yo siento ese compromiso de que entendamos bien los términos y no malentendamos términos que se manejan en el ámbito espiritual. A veces dicen los hermanos, es que yo no quiero ser tan religioso. Número 1, la palabra no sale de la religión. ¿Qué es religiosidad? Religiosidad es lo que sale de la religión. Yo no puedo decirle religiosidad a la palabra de Dios, porque no salió de la religión. La palabra es eterna. La palabra es eterna. La religión, decían los
está escrito por Él. Si no, cualquiera pastor inventa algo dentro de su religión. Y usted dice, es que yo no quiero ser religioso como eso que inventó el pastor. Usted está dentro del término. Pero a veces nos salimos del término. Bueno, hermanos, una pregunta más. Pregunta. Bueno, seguimos con otro tema, formando ministros para la obra de Dios. Ya estamos ahí. Bueno. Efesios 4:12. ¿Para qué Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice el 4, eso lo dice el 4:11, pero el 4:12 dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Tres cosas, para que el cristiano o el Hijo de Dios se perfeccione en santidad. Número 1, ¿para qué? Para que ese Hijo de Dios santo, en santidad, sirva dentro de la obra de Dios. Y número 3, para que ese Hijo de Dios santo que trabaja en la obra de Dios, hermanos, que está trabajando y quiere servir al Señor, se siga edificando en el cuerpo de Cristo, siga creciendo, no solamente en números, sino espiritualmente. Estas tres cosas fue para lo que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Quiere decir que es un gran trabajador. El trabajo de los ministerios es que se lleven a cabo en su vida estas tres cosas: camine en santidad, sirva a Dios y siga creciendo. ¿Es poca cosa? No, porque usted debe crecer también en tres áreas. Tiene que crecer en el ámbito material, tiene que crecer en el ámbito sentimental y tiene que crecer en el ámbito espiritual, cuerpo, alma y espíritu. Y ese crecimiento está a cargo de los ministerios, no de un apóstol, no de un profeta, no de un pastor, no de un maestro, no de un evangelista, no, está a cargo de apóstoles, de profetas, de pastores, de maestros y de evangelistas, de todos los que Dios nos dé dentro del cuerpo ministerial. 1 Corintios 4:14 dice, no les escribo esto para avergonzarlos, al contrario, lo que quiero darles es una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos, el único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos, dijo el apóstol. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Por eso les envié a Timoteo, a quien como a hijo amo, y quien es fiel al Señor Jesús. Por eso confío en él. Timoteo les recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. Eso es lo que yo enseño en todas las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos tiene que dar un corazón de padres al ministerio. Nos tiene que dar un corazón de padres para transmitir como a verdaderos hijos en la fe lo que Dios ha puesto en nuestros espíritus. Pablo hace un reclamo a los hermanos de Corinto, porque es un reclamo de lo que sucede en el espíritu cuando un ministerio te engendra por la palabra y la corresponsabilidad espiritual que existe entre el convertido y sus pastores. Vuelvo a repetir esto: la corresponsabilidad espiritual que existe entre el convertido y sus pastores, para que podamos transmitir. ¿Verdad? Si en lo natural nuestros hijos se deben de parecer a nosotros, ¿sí o no? Imagínense que usted tenga un hijo y se parezca al vecino.
Se sentiría muy orgulloso. Sería una tragedia matrimonial. Usted tiene, hermanos, a 100 congregantes y se parecen a los vecinos que están ahí. O se parecen a la congregación de aquel lado, se quieren parecer allá. Se quieren aparecer al apóstol aquel, se quieren parecer a aquel, quieren ser como aquel. ¿Por qué no te quieres parecer a tu pastor? No, es que aquel tiene más poder. Es que aquel Dios lo usa más. Anda en las campañas todo volado. Imagínense, ¿verdad? Que su hijo no quisiera salir de la casa del vecino. Que llegara con el vecino y abrazara al papá vecino y lo besara. Y llegara usted y ni siquiera lo volviera a ver. Qué feo, ¿no? Como hay padres, hermanos, que en vez de hacer el cariño a sus esposas, andan haciendo el cariño a los hijos de los hermanos. Andan besando a los hijos, los agarran. Y el hijo a un lado ni siquiera le pone atención. Qué feo. Candil de la casa, ¿cómo dices? Candil de la calle, escudero en tu casa. Bueno. Dice 1 Corintios 4:17, por eso les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Las palabras que utiliza el apóstol, mi fiel y amado hijo, parece que el apóstol recalca a los corintios, porque era algo que ellos no habían podido hacer con el apóstol. Dice 1 Tesalonicenses 5:12, ¿me avisas, Paco? Dice la palabra del Señor, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Debemos reconocerlos, hermanos, y sujetarnos a ellos, amar a nuestros pastores, servir a nuestros pastores. Y no estoy hablando de servir de una manera equivocada. Servir, sino servir, hermanos, porque al mismo tiempo que servimos a nuestros pastores, servimos al Señor. Dice 1 Corintios 9, del 1 al 3, Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde encontró un creyente llamado Timoteo. ¿Encontró a quién? A ver, diga, creyente. Encontró un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente de padre de griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que su padre era un griego. Pablo tomó a Timoteo con permiso de sus padres para que fuera con él, para servir en la obra, y lo convierte en un verdadero discípulo. Dice Filipenses 2:20, pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo. ¿Qué hacía Timoteo con Pablo? Le ayudaba. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que ayudan con todo su corazón en la obra de Dios, al lado de su pastor y de la esposa del pastor. Timoteo se comportaba como hijo, reconociendo a Pablo como su padre espiritual. ¿Me voy más rápido, hermanos? Dice 1 Timoteo 4:14, no descuides, le dice Pablo a Timoteo, los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos, ¿verdad? Y luego dice Timoteo 1:2-6, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia y misericordia y paz sobre ti. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas, quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que
nombre del Señor. Indiscutiblemente los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Hay capacidades que Dios por su voluntad otorga. Estos se transmiten en aquellos ministros que voluntariamente están dispuestos a servir al Señor en su obra, en donde quiera que fuera necesario, como Timoteo estaba dispuesto ahí. Bendito el nombre del Señor. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aún Tito también, hermanos, un verdadero discípulo, gloria a Cristo Jesús. No debemos descuidar los dones que Dios nos ha concedido cuando por inspiración profética nuestros pastores han puesto nuestras manos para ungirnos, para recibir habilidades que Dios ha puesto en ellos. Hermanos, un verdadero discípulo puede llegar a ser un verdadero siervo del Señor. Recuerde, esto va a venir otra vez de sus pastores que Dios ha puesto, y estamos seguros que entre nosotros hay elementos suficientes, hermano, para que ustedes sigan recibiendo. Hay que seguir teniendo buen testimonio, porque la obra de Dios así nos lo pide. Que Dios los bendiga y que el Señor los guarde, hermanos. Que el Señor nos siga instruyendo en su palabra. Recuerden, es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo ayudarle. Pónganse de pie, hermanos.